Voy a contarles algo que todavía me cuesta creer, aunque lo viví en carne propia. Hace 3 años, las personas que juraron amarme me dejaron tirada como trapo viejo, sin un peso en la bolsa y con el corazón destrozado en 1000 pedacitos. Hoy, a mis 74 años, puedo decirles que no tuve que mover ni un dedo para cobrarme lo que me hicieron. La vida misma se encargó de darles la lección más dura que jamás imaginaron recibir. Y yo, que quedé sola y sin nada, terminé siendo testigo de cómo todo lo que construyeron con mi sacrificio se les vino abajo como castillo de naipes. Pero para que entiendan bien esta historia, tengo que llevarlos al principio, cuando mi vida era completamente diferente. Me llamo Rosa Amelia Torres, aunque todos en el barrio me conocen como Doña Rosita. Nací en Guadalajara hace 74 años, en una casita de adobe en la colonia Santa Tere, cuando las calles todavía eran de tierra y las tardes olían a tortillas recién hechas en cada esquina. Crecí viendo a mi mamá lavar ropa ajena para sacarnos adelante a mí y a mis 4 hermanos, después de que mi papá nos dejó por otra más joven cuando yo apenas tenía 6 años. Desde chiquilla aprendí que las mujeres de mi familia teníamos que ser fuertes, porque la vida no nos iba a regalar nada. Si están disfrutando esta historia y quieren escuchar más testimonios como este, les agradecería muchísimo que le dieran like a este video. Su apoyo hace que pueda seguir compartiendo estas experiencias con más personas que quizás las necesitan escuchar. Terminé la primaria a duras penas, porque en mi casa el dinero no alcanzaba ni para los útiles escolares. A los 14 años ya estaba trabajando de sirvienta en una casa de la colonia americana, donde las señoras de dinero me trataban como si fuera invisible. Limpiaba, cocinaba, lavaba y planchaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, por apenas 50 pesos a la semana. Pero yo no me quejaba, porque ese dinero ayudaba a mi mamá a poner comida en la mesa. Así pasaron 6 años de mi vida, entre trapeadores y escobas, hasta que conocí a Ramiro Torres en una fiesta del barrio. Tenía 22 años yo, y él 25. Era albañil, moreno, fuerte, con esas manos callosas de quien sí sabe trabajar. Me enamoré perdidamente de él, o al menos de lo que yo creía que era amor en ese entonces. Ramiro no tenía mucho que ofrecer, pero era trabajador y me prometió que juntos íbamos a salir adelante. Nos casamos en 1969, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Juan de Dios. Mi vestido era prestado, las flores las cortamos del jardín de una vecina, y la fiesta fue en el patio de la casa de mi mamá, con pozole y tequila barato. Pero yo era feliz, porque finalmente tenía mi propia familia. O eso creía. Los primeros años fueron difíciles. Ramiro trabajaba en lo que saliera: construcción, carga y descarga en el mercado, pintando casas. Yo seguía trabajando de sirvienta porque, con lo que él ganaba, no alcanzaba. Vivíamos en un cuartito rentado en la colonia Tetlán, sin baño propio, compartiendo el lavadero con otras 5 familias. Pero éramos jóvenes y teníamos esperanza de que las cosas iban a mejorar. En 1970 nació mi primer hijo, Ramiro Jr. Un año después llegó Estela, y 2 años más tarde, mi bebé, Guadalupe. 3 hijos en 4 años, y yo sin saber cómo íbamos a darles de comer a todos. Tuve que dejar el trabajo de sirvienta porque no había quien me cuidara a los niños, así que me dediqué a lavar y planchar ropa ajena en la casa. Instalaba mi tabla de planchar en el patio del cuarto y me pasaba horas y horas con la plancha de carbón, mientras los niños jugaban en el suelo de tierra. Ramiro empezó a beber. Al principio solo los fines de semana, después entre semana también. Se iba con sus cuates del trabajo y llegaba en la madrugada, apestando a cerveza y cigarros. Yo le reclamaba, y él me decía que un hombre tenía derecho a distraerse después de trabajar como burro toda la semana. Muchas veces se gastaba la mitad de su sueldo en la cantina, y yo tenía que hacer milagros para que alcanzara para la comida y la renta. Pero a pesar de todo, nunca pensé en dejarlo.
En mi época, una mujer decente no se separaba de su marido, pasara lo que pasara. Mi mamá me lo había dicho bien clarito. Te casaste. Ahora aguanta. Es tu cruz. Y la tienes que cargar hasta que Dios te la quite. Así que aguanté. Aguanté sus borracheras, sus gritos, sus desapariciones de 2 o 3 días, sin dar la cara. Aguanté verlo llegar sin un peso cuando los niños no habían comido. Los años pasaron entre penurias y lágrimas tragadas. Mis hijos crecieron en medio de esa pobreza, viendo a su papá borracho más seguido que sobrio, y a mí deshaciendo mi vida entre lavaderos y planchas para que no les faltara lo básico. Ramiro Jr. era un niño callado, muy parecido a su papá en lo físico, pero más noble de corazón. Estela era preciosa, con esos ojos grandes que heredó de mi mamá, pero tenía un carácter fuerte que a veces me asustaba. Y Lupita, mi bebé, era la más cariñosa, siempre pegada a mis faldas, siempre queriendo ayudarme aunque fuera chiquita. Cuando mis hijos entraron a la primaria, las cosas mejoraron un poquito porque Ramiro consiguió trabajo fijo en una constructora. Ganaba un poco más, y aunque seguía bebiendo, al menos el dinero llegaba con más regularidad. Yo aprovechaba cada peso para ahorrar en una lata que escondía debajo del colchón. Soñaba con algún día tener nuestra propia casita, aunque fuera de lámina y madera, pero que fuera nuestra. Mi sueño se hizo realidad en 1982. Con los ahorros que junté durante 8 años, más un préstamo que nos dio un señor del barrio, compramos un terrenito en la colonia El Bethel. Era pura piedra y monte, pero era nuestro. Ramiro y yo, junto con mis hijos ya grandecitos, construimos nuestra casa con nuestras propias manos. Paredes de bloc que íbamos levantando los domingos, techo de lámina que conseguimos de segunda mano, piso de cemento que echamos entre todos. No era gran cosa, pero era nuestro hogar. 2 cuartos, una cocinita, un bañito. Para mí era un palacio después de haber vivido tantos años rentando. Planté bugambilias en la entrada, pinté las paredes de colores alegres, colgué cortinas que cosí yo misma. Mis hijos tenían por fin su propio espacio, y yo sentía que después de tantos años de lucha, finalmente estábamos saliendo adelante. Ramiro Jr. terminó la secundaria y entró a trabajar de ayudante en un taller mecánico. Era responsable, ese muchacho. Me daba parte de su sueldo sin que yo se lo pidiera, y yo lo guardaba para cuando él quisiera poner su propio negocio algún día. Estela también terminó la secundaria y consiguió trabajo en una tienda de ropa en el centro. Era vanidosa mi hija, siempre preocupada por verse bien, pero también era trabajadora. Lupita era la única que seguía estudiando, cursaba la preparatoria y soñaba con ser secretaria. Yo seguía lavando y planchando ropa, pero ya no era por necesidad extrema, sino para tener mis propios centavos. Me gustaba la independencia de tener mi dinerito, aunque Ramiro siempre trataba de quitármelo para sus vicios. Aprendí a esconderlo mejor, en lugares donde él nunca buscaba. Los años 90 llegaron con cambios. Ramiro Jr. se casó con una muchacha del barrio, Sandra, y se fueron a vivir a un cuartito que rentaron cerca de su trabajo. Estela conoció a un tipo que trabajaba en una gasolinera, Jorge, y también se casó. Lupita terminó la preparatoria y consiguió trabajo de secretaria en una empresa de productos químicos. Yo me quedé sola en la casa con Ramiro, que para ese entonces ya era un borracho perdido. Sin los hijos en casa, Ramiro empeoró. Se la pasaba tirado en la casa, tomando desde temprano. Perdió el trabajo en la constructora por llegar borracho, y yo tuve que volver a cargar con todos los gastos. Lavar ropa ya no me rendía tanto porque mi cuerpo ya no era el mismo. Tenía 55 años y me dolían las manos, la espalda, las rodillas. Pero no me podía dar el lujo de descansar. Una tarde de 1997, llegó Ramiro Jr. a la casa con una noticia que me cambió la vida. Había juntado dinero y quería poner un taller mecánico propio, pero necesitaba un local. Me pidió que le prestara la casa para ponerla como garantía de un préstamo.
Me prometió que en 2 años me pagaría todo, que el negocio iba a ser un éxito, que por fin íbamos a salir de pobres. Yo dudé. Esa casa era lo único que tenía, el resultado de años y años de sacrificio. Pero era mi hijo, mi primogénito, y confié en él. Firmé los papeles que me puso enfrente, aunque no entendía bien qué decían. Ramiro estaba tan borracho ese día que ni se enteró de lo que estaba pasando. El taller abrió en marzo de 1998. Ramiro Jr. estaba emocionadísimo, y yo también. Pasaba por ahí cada semana para ver cómo iba el negocio, y siempre había carros, siempre había movimiento. Mi hijo me decía que todo iba muy bien, que pronto empezaría a pagarme. Yo le creía cada palabra. Estela también andaba en planes. Se había divorciado de Jorge porque resultó ser un bueno para nada. Y ahora tenía un novio nuevo, un señor mayor que ella, con dinero. Me dijo que se quería ir a vivir a Zapopan, a una casa bonita que su novio le iba a rentar, pero que necesitaba dinero para los muebles. Me pidió prestados 20,000 pesos. Era todo lo que tenía ahorrado, pero era mi hija. Se los presté. Lupita era la única que me visitaba seguido y me ayudaba con los gastos de la casa. Me daba dinero para la comida, para las medicinas de Ramiro, que ya estaba enfermo del hígado por tanto tomar. Era mi consentida, mi bebé y la única en quien yo sentía que podía confiar de verdad. En el 2001, Ramiro se puso muy grave. El doctor dijo que tenía cirrosis avanzada, que sus días estaban contados. Mis 3 hijos vinieron a verlo al hospital. Ramiro Jr. llegó corriendo desde el taller. Estela vino desde su casa en Zapopan. Y Lupita no se despegó de mi lado ni un minuto. Ramiro murió un martes en la tarde, con todos nosotros alrededor de su cama. El funeral fue sencillo. No teníamos dinero para algo elaborado. Ramiro Jr. pagó el ataúd más barato que encontró. Estela puso para las flores, y Lupita se encargó de la comida del velorio. Yo solo lloré. Lloré por los años perdidos, por el hombre que pudo haber sido y nunca fue, por toda esa vida que pasamos juntos en medio de tantas carencias. Después del entierro me quedé sola en la casa. Sola de verdad, por primera vez en mi vida. Tenía 61 años, estaba viuda, sin ahorros porque todo lo había prestado, y dependiendo de la buena voluntad de mis hijos para sobrevivir. Ramiro Jr. seguía con su taller. Cada vez que le preguntaba por el préstamo, me decía que todavía no podía pagarme, que el negocio iba bien pero que tenía muchos gastos. Yo entendía, o al menos eso quería creer. Estela nunca mencionaba los 20,000 pesos que le presté. Cuando yo sacaba el tema, cambiaba la conversación, o se enojaba, diciéndome que no fuera interesada, que ella era mi hija, y no tenía por qué pagarme. Lupita seguía siendo mi sostén. Me llevaba despensa cada quincena, me pagaba la luz y el agua, me daba dinero para mis gastos. Era la única que realmente se preocupaba por mí. Los años pasaron y yo envejecía sola en esa casa. Mis rodillas ya no me dejaban lavar ropa como antes, y el dinero que ganaba apenas me alcanzaba para mis medicinas. Tenía presión alta y diabetes, y los tratamientos eran caros. Dependía casi completamente de Lupita, que nunca me negó su ayuda. En el 2018, cuando yo tenía ya 71 años, la vida me dio el golpe más duro que jamás imaginé recibir. Lupita llegó un sábado por la mañana a la casa. Se veía nerviosa, no me miraba a los ojos. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Nos sentamos en la salita, en ese sillón viejo que había comprado de segunda mano hacía 20 años, y mi hija tomó mis manos entre las suyas. Me dijo que había conocido a alguien. Un hombre maravilloso que trabajaba en la misma empresa que ella, que le había propuesto matrimonio, que se iban a ir a vivir a Monterrey, porque a él lo habían transferido a la oficina de allá. Me dijo que era la oportunidad de su vida, que por fin iba a ser feliz, que por fin iba a tener su propia familia. Yo me alegré por ella. De verdad, mi Lupita se merecía ser feliz. Le di mi bendición, la abracé
Lloré de emoción. Pero entonces vino lo que me partió el alma. Me dijo que ya no iba a poder ayudarme económicamente, que iba a empezar una nueva vida, que tenía que pensar en su futuro, en los hijos que pensaba tener, que yo tenía que entender que ella también tenía derecho a vivir su vida, que no podía estar cargando conmigo para siempre. Me dijo que hablara con Ramiro Jr. y con Estela, que ellos tenían que ayudarme ahora, que ya era su turno. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. No es que yo quisiera ser una carga para mi hija, pero ella era mi único sostén. Sin su ayuda, yo no tenía cómo sobrevivir. Se lo dije con la voz quebrada, con lágrimas rodando por mis mejillas. Le dije que sin ella yo no tenía nada, que cómo iba a vivir. Lupita se soltó de mis manos. Me miró con una expresión que jamás le había visto, entre molestia y frialdad. Me dijo que ella ya había hecho suficiente, que durante años había cargado con todos mis gastos, mientras mis otros hijos no movían un dedo, que ya era hora de que yo aprendiera a defenderme sola, que buscara ayuda del gobierno, que pidiera pensión, que hiciera algo, que ella ya no podía, que tenía que pensar en ella misma. Me levanté del sillón tambaleándome. Le pregunté cuándo se iba. Me dijo que en 2 semanas. 2 semanas. 14 días para que yo resolviera cómo iba a sobrevivir después de haber dependido de ella durante años. Fui a buscar a Ramiro Jr. al taller esa misma tarde. Lo encontré debajo de un carro, lleno de grasa hasta las orejas. Cuando vio mi cara, supo que algo pasaba. Nos sentamos en la oficinita que tenía al fondo del taller, entre llantas viejas y herramientas tiradas por todos lados. Le conté lo de Lupita. Le dije que necesitaba ayuda, que no tenía de dónde sacar para vivir. Mi hijo se rascó la cabeza. Miró para todos lados menos a mis ojos y soltó un suspiro largo. Me dijo que el taller estaba en números rojos, que debía dinero por todos lados, que apenas le alcanzaba para pagarle a sus 2 empleados y mantener a su familia, que Sandra estaba embarazada otra vez, que ya tenían 3 hijos y venía el 4, que no podía ayudarme. Me dijo que lo sentía mucho, pero que yo tenía que entender que él también tenía sus prioridades. Le recordé el préstamo, la casa que había puesto como garantía, los años que habían pasado sin que me pagara ni un peso. Mi hijo se puso rojo de coraje. Me dijo que ese taller lo había construido con su trabajo, con su esfuerzo, que yo no tenía derecho a estarle cobrando, que la casa seguía siendo mía, que ahí vivía yo, que de qué me quejaba. Me dijo que no fuera malagradecida, que dejara de estarle restregando ese favor que le había hecho. Salí de ese taller con el corazón destrozado. Mi propio hijo, al que le había dado todo, me estaba dando la espalda. Fui a buscar a Estela a su casa en Zapopan. Vivía en una casa bonita, de 2 pisos, con jardín y cochera para 2 carros. Cuando abrió la puerta, se sorprendió de verme. No la visitaba seguido porque quedaba lejos y yo ya no podía andar mucho caminando. Pasé a la sala. Todo era nuevo, bonito, caro. Muebles de piel, televisión enorme, alfombras gruesas. Estela vivía bien, muy bien. Me ofreció un vaso de agua y se sentó frente a mí. Le conté la situación. Lupita que se iba, Ramiro Jr. que no podía ayudarme. Le dije que necesitaba su apoyo, aunque fuera un poco de dinero al mes para mis gastos básicos. Mi hija se quedó callada un rato largo, mordiéndose el labio. Me dijo que no podía, que su esposo, don Ernesto, era el que traía el dinero a la casa, y que él no iba a estar de acuerdo en mantener a su suegra, que ella no trabajaba, que dependía completamente de él, que no tenía manera de ayudarme. Le recordé los 20.000 pesos que le presté hacía años. Estela se levantó del sillón como si le hubiera picado una avispa. Me gritó que eso había sido un regalo, no un préstamo, que yo misma le había dicho que se los daba con todo cariño, que nunca habíamos hablado de que me los fuera a devolver. Me dijo que cómo era posible que yo le estuviera cobrando a mi propia hija, que qué clase de madre hace eso. Me dijo que me fuera de su casa,
que no quería volver a verme hasta que se me quitara lo interesada. Me corrió. Mi propia hija me corrió de su casa como si fuera una limosnera. Regresé a mi casa llorando en el camión. La gente me miraba con lástima. Una viejita sola sollozando en el asiento de hasta atrás. Me bajé en mi parada y caminé esas 3 cuadras hasta mi casa, sintiendo que cada paso me pesaba como si cargara el mundo entero en la espalda. Entré a esa casa vacía, a esa casa que había construido con mis manos, y me dejé caer en el sillón. Lloré como no había llorado nunca, ni siquiera cuando murió Ramiro. Lloré por mis hijos que me habían abandonado, por mi vida que se había convertido en una pesadilla, por mi vejez que me había alcanzado sola y desamparada. Las 2 semanas pasaron volando. Lupita vino a despedirse un día antes de irse. Me abrazó, me besó la frente, me dijo que me cuidara mucho. Me dejó 1000 pesos en la mesa y se fue. La vi subirse a un taxi con sus maletas y desaparecer por la calle. No volví a saber de ella. Me quedé sola y sin un peso. Bueno, con esos 1000 pesos que me alcanzarían para un mes, si me estiraba muchísimo. Después de eso, no sabía qué iba a hacer. Los primeros días fueron terribles. Me desperté cada mañana en esa casa silenciosa, sin nadie a quien hablarle, sin nadie que se preocupara por mí. El teléfono no sonaba. Mis hijos no venían a visitarme. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Tuve que aprender a racionar la comida como nunca en mi vida. Compraba lo más barato que encontraba en el mercado. Frijoles, arroz, tortillas, jitomate. Nada de carne, nada de pollo, nada de lujos. Una comida al día, a veces solo 2 tortillas con sal porque no había de otra. Dejé de comprar mis medicinas para la presión y la diabetes. No tenía dinero para eso. Empecé a sentirme mal, mareada, débil, pero no podía hacer nada. No tenía seguro médico. No tenía dinero para ir al doctor. Un día, buscando entre mis cosas viejas, encontré una máquina de coser que me había regalado mi mamá antes de morirse. Estaba guardada en el fondo de un closet, llena de polvo. La saqué, la limpié y me puse a practicar. Mis manos ya no eran tan ágiles como antes, pero todavía me acordaba cómo usar esa máquina. Empecé a ofrecer mis servicios en el barrio. Arreglos de ropa, dobladillos, cierres, parches. Cobraba bien barato porque necesitaba el dinero urgente. 10 pesos por un dobladillo, 20 por cambiar un cierre, 30 por hacer más chica una blusa. Centavos, pero eran centavos que me servían para comer. Las vecinas empezaron a llevarme ropa. Doña Chuy me llevaba los pantalones de su esposo para acortarlos. La señora Lupita de la esquina me traía vestidos para ajustarlos. La muchacha del 2 pisos me pedía que le hiciera blusas con telas que compraba en el mercado. Trabajaba desde temprano hasta tarde, con mis dedos adoloridos, con mi vista cansada, pero era mi única forma de sobrevivir. Ganaba apenas lo suficiente para comer y pagar la luz y el agua. No me alcanzaba para el gas, así que cocinaba en un anafre con carbón que me regaló una vecina. Pasaron semanas, después meses, y mis hijos seguían sin dar señales de vida. Ramiro Jr. nunca volvió a aparecer. Estela tampoco. Lupita llamó una sola vez, como al mes de haberse ido, para decirme que todo iba bien en Monterrey, que estaba muy feliz, que me cuidara mucho. No volvió a llamar. Yo no les marqué. Mi orgullo no me dejó. Si ellos no querían saber de mí, yo tampoco iba a andar rogando por su atención. Aprendí a vivir sola, a cocinar para una persona, a lavar mi ropa sin prisa, a pasar las tardes en silencio mirando la televisión vieja que apenas prendía. Me hice amiga de la soledad, aunque doliera. No tenía de otra. Los vecinos fueron mi salvación. Doña Chuy me invitaba a comer de vez en cuando, preocupada porque me veía muy delgada. Don Memo, el señor de la tiendita, me fiaba cuando no tenía para pagar de contado. La señora Lupita me regalaba ropa que ya no usaba. Eran actos de bondad que yo agradecía con el alma, aunque me doliera depender de la caridad ajena. Un día,
Doña Chui me sugirió que fuera a pedir ayuda al DIF. Me dijo que había programas para adultos mayores, que podían darme una pensión. Fui, llené formularios, hice filas eternas, esperé semanas. Me dieron una respuesta. No calificaba porque tenía una casa propia. No importaba que no tuviera de qué vivir. El hecho de tener casa me hacía menos necesitada, según sus criterios. También intenté tramitar la pensión del gobierno para adultos mayores. Más filas, más papeles, más espera. Me la dieron, pero era tan poco que apenas me alcanzaba para una semana de comida. Algo era algo, pero no era suficiente. Cumplí 72 años sola en mi casa. Nadie me llamó para felicitarme. Nadie vino a visitarme. Me hice un taquito de frijoles y me lo comí viendo una película vieja en la televisión, llorando en silencio. Así pasaron 2 años completos. 2 años de soledad, de pobreza, de sentirme abandonada por los mismos hijos a los que les di toda mi vida. 2 años en los que adelgacé tanto que mis vecinas se asustaban al verme. 2 años en los que mi salud se deterioró porque no podía comprar mis medicinas. 2 años en los que dormí llorando más noches de las que podría contar. Pero algo dentro de mí no se rompió. Algo que ni yo sabía que tenía. Una fuerza, una terquedad, una necedad de seguir viva a pesar de todo. Me levanté cada mañana aunque no tuviera ganas. Cociné aunque solo fuera arroz blanco. Cosí aunque mis dedos sangraran de los pinchazos. Seguí viva por pura necedad, porque algo en mi interior se negaba a rendirse. Y entonces, cuando ya había aprendido a vivir con ese dolor, cuando ya me había resignado a que mis hijos me habían olvidado para siempre, la vida empezó a cobrarles la factura de lo que me hicieron. Era un martes por la tarde cuando sonó el teléfono. Me sobresalté porque ese aparato casi nunca sonaba ya. Contesté con la voz temblorosa, sin reconocer el número. Era Sandra, la esposa de Ramiro Jr. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Entre sollozos me dijo que necesitaba verme urgente, que algo terrible había pasado. Me dio una dirección y me pidió que fuera lo más pronto posible. Tomé el camión con el poco dinero que tenía guardado y fui a la dirección que me dio. Era un edificio del gobierno, frío, lleno de oficinas y gente corriendo de un lado a otro. Sandra me esperaba en la entrada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó que el taller había quebrado, que Ramiro Jr. había pedido préstamos a agiotistas para mantenerlo a flote, que les debía cantidades enormes que no podía pagar, que los tipos habían ido a amenazarlo, que le habían dado una golpiza terrible, que estaba en el hospital con 2 costillas rotas y un pulmón perforado. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que los abogados del banco estaban ejecutando la garantía del préstamo original. Mi casa. Iban a quitarme mi casa porque Ramiro Jr. nunca había pagado ni un peso de ese préstamo, que sacó hace más de 20 años. Sentí que el mundo se me venía encima. Sandra me mostró los papeles que le habían dado los abogados. Embargo de la propiedad. Fecha de desalojo. 2 meses. 2 meses para que me quitaran lo único que me quedaba en la vida. Le pregunté a Sandra dónde estaba mi hijo. Me dijo que en el hospital civil, que estaba grave, que los doctores no sabían si iba a salir de esta, que los agiotistas habían jurado que iban a matarlo si no les pagaba. Fui al hospital. Encontré a Ramiro Jr. en una cama, todo vendado, conectado a tubos y máquinas. Apenas podía respirar. Cuando me vio, cerró los ojos. No sé si de vergüenza o de dolor, pero cerró los ojos y no volvió a mirarme. Sandra me contó toda la verdad. El taller nunca había sido exitoso. Ramiro Jr. había estado perdiendo dinero desde el principio, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Había pedido préstamos sobre préstamos, había mentido, había robado dinero de clientes. Todo para mantener la apariencia de que era un hombre de negocios exitoso, cuando en realidad estaba hundiéndose en deudas. Los agiotistas no eran gente con la que se podía jugar. Cuando Ramiro Jr. no les pagó, fueron por él.
La golpiza fue solo una advertencia. La próxima vez lo iban a matar de verdad. Sandra lloraba sin parar. Me decía que no sabía qué hacer, que tenía 4 hijos, que Ramiro Jr. no podía trabajar en ese estado, que iban a perderlo todo. Me pedía ayuda, como si yo tuviera algo que darle. Le dije la verdad, que yo misma estaba a punto de perder mi casa por culpa de las deudas de su esposo, que no tenía dinero, que no tenía nada, que si ella esperaba que yo la salvara, estaba muy equivocada. Me fui del hospital con el corazón hecho pedazos. No por Ramiro Jr., sino por esos 4 niños que iban a sufrir por las malas decisiones de su papá. 2 semanas después, recibí otra llamada. Esta vez de un número de Monterrey. Era un señor que se presentó como el jefe de Lupita en la empresa donde trabajaba. Me preguntó si yo era su mamá. Le dije que sí, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. El señor me dijo que Lupita había renunciado hacía 3 meses, que se había ido con su esposo a abrir un negocio propio, un restaurante. Me dio la dirección por si quería buscarla. Colgué el teléfono confundida. ¿Por qué ese señor me buscaba para decirme eso? Llamé al número del celular de Lupita. Timbró y timbró, pero nadie contestó. Marqué 10 veces. Nada. Desesperada, llamé a una prima que vive en Monterrey y le pedí que fuera a la dirección del restaurante a ver qué pasaba. Mi prima fue y me llamó llorando. El restaurante estaba cerrado. Tenía un letrero enorme que decía «Se renta». Los vecinos le dijeron que los dueños habían quebrado hacía 2 meses, que les debían renta, que se habían ido sin pagar nada, que el esposo de Lupita resultó ser un estafador, que había engañado a varias personas con inversiones falsas, que la policía lo andaba buscando. Mi prima logró hablar con una vecina que conocía a Lupita. La señora le dijo que mi hija estaba viviendo en un cuartito miserable en la periferia de Monterrey, que el esposo la había dejado cuando todo se vino abajo, que estaba sola, embarazada y sin un peso. Embarazada. Mi Lupita estaba esperando un hijo en las peores condiciones posibles. La busqué como loca. Llamé a todos los números que tenía de ella. Nada. Llamé a hospitales, a iglesias, a albergues. Nadie sabía de ella. Mi hija se había tragado la tierra. Le pedí a mi prima que siguiera buscándola, pero pasaron semanas sin noticias. Lupita había desaparecido, probablemente de vergüenza, probablemente porque no quería que nadie la viera en esa situación. Yo que pensaba que la vida me había quitado todo, ahora estaba aterrada de que también me fuera a quitar a mi hija. Mi bebé, la que me abandonó cuando más la necesitaba, estaba sufriendo quién sabe dónde, y yo no podía hacer nada por ayudarla. Pero aún faltaba el golpe final. Una tarde, 2 meses después de enterarme de lo de Lupita, llegó Estela a mi casa. Venía en taxi, no en el carro lujoso en el que siempre andaba. Traía 2 maletas grandes y la cara destrozada de tanto llorar. Cuando abrí la puerta, se dejó caer en mis brazos como cuando era niña. Me contó entre sollozos que don Ernesto, su esposo, el hombre rico que la mantenía en su casa bonita, resultó tener otra familia, una esposa legal de toda la vida, hijos adultos, nietos. Estela había sido su amante durante años sin saberlo. Cuando la esposa se enteró, armó un escándalo monumental. Don Ernesto corrió a Estela de la casa, le quitó todo lo que le había dado, la dejó sin nada. Mi hija, que vivía en la opulencia, que tenía de todo, ahora no tenía ni dónde caerse muerta. Venía a pedirme que la dejara quedarse en mi casa, que no tenía a dónde ir. Le recordé cómo me había tratado cuando fui a pedirle ayuda, cómo me gritó, cómo me corrió de su casa, cómo me llamó interesada. Le dije que yo tampoco tenía nada que darle, que mi casa estaba a punto de ser embargada, que en 2 meses me iban a sacar de aquí. Estela me miró con los ojos llenos de terror. Me preguntó qué le había pasado a la casa. Le conté todo. El préstamo de Ramiro Jr., las deudas, el embargo. Mi hija se soltó llorando de nuevo. Me dijo que no tenía a nadie más,
que todos sus amigos la habían dado la espalda cuando se enteraron de que don Ernesto la corrió, que no tenía dinero, que no tenía trabajo, que no tenía nada. Me suplicó que la dejara quedarse aunque fuera por unas semanas, mientras buscaba trabajo. La dejé quedarse. No porque me lo mereciera, sino porque seguía siendo mi hija, y yo no podía dejarla en la calle. Así estábamos las dos, solas en esa casa que pronto ya no sería nuestra, cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Era mi prima de Monterrey. Había encontrado a Lupita. Estaba internada en un hospital público. Había tenido complicaciones en el parto. El bebé estaba bien, pero Lupita estaba muy grave, con hemorragia que no podían controlar. El corazón se me salió del pecho. Le dije a Estela lo que pasaba, y las dos nos fuimos de inmediato a la central de autobuses. No teníamos dinero para los boletos. Tuvimos que pedirle prestado a doña Chuy, que nos dio lo que tenía en su alcancía sin hacer preguntas. El viaje a Monterrey fue eterno. Estela y yo íbamos calladas, cada una sumida en sus propios pensamientos. Cuando llegamos al hospital, mi prima nos esperaba en la entrada. Lupita estaba en terapia intensiva. No podíamos verla todavía. El bebé estaba en cuneros, un niñito precioso de apenas 2 kilos. Mi primer nieto, y lo conocía en estas circunstancias terribles. Pasaron horas hasta que nos dejaron ver a Lupita. Estaba pálida como la cera, conectada a un montón de máquinas, inconsciente. Los doctores nos dijeron que la situación era crítica, que las próximas 24 horas serían decisivas. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Le hablé, le dije que estaba ahí, que no se fuera, que su hijo la necesitaba. Lupita no respondió, pero sus dedos apretaron los míos por un segundo. Un segundo que me dio esperanza. Estela también le habló. Le pidió perdón por todo, por haberla juzgado, por no haber estado ahí cuando nos necesitábamos. Lloramos las dos junto a la cama de mi hija menor, rezando para que saliera de esta. Lupita sobrevivió, gracias a Dios y a los doctores que trabajaron día y noche para estabilizarla. Mi hija salió del peligro después de 3 días terribles. Cuando finalmente abrió los ojos y me vio ahí, se soltó llorando. Me pidió perdón. Me dijo que había sido una tonta, que había confiado en el hombre equivocado, que lo había perdido todo. Le dije que lo único que importaba era que estaba viva, que su bebé estaba bien, que ya habría tiempo para arreglar todo lo demás. Estuvimos en Monterrey 2 semanas, hasta que dieron de alta a Lupita y al bebé. Mi prima nos dejó quedarnos en su casa, nos dio de comer, nos ayudó en todo lo que pudo. Era la familia que mis propios hijos no supieron ser. Regresamos a Guadalajara las 3 juntas, con el bebé. Lupita no tenía nada, Estela no tenía nada, y yo tampoco. Pero estábamos juntas. Llegamos a la casa justo un día antes de que venciera el plazo del embargo. Al día siguiente vinieron los de la corte con los papeles. Nos dieron 2 semanas para desalojar. Me senté en el sillón viejo de la sala y miré alrededor. Esa casa que había construido con mis propias manos, esa casa en la que había criado a mis hijos, esa casa que era lo único que tenía en el mundo, ya no era mía. Estela estaba devastada. Lupita cargaba a su bebé y lloraba en silencio. Y yo, en medio de ese desastre, sentí algo extraño. Algo que no había sentido en años. Sentí paz. Sí, paz. Porque me di cuenta de algo. La vida les había cobrado a mis hijos exactamente lo que merecían. Ramiro Jr. perdió su negocio, su salud, casi pierde la vida. Lupita perdió a su esposo, su trabajo, casi pierde a su hijo y su propia vida. Estela perdió su casa bonita, su vida de lujos, todo lo que creía tener. Los 3 aprendieron de la forma más dura lo que se siente estar solo, sin ayuda, sin nadie que te tienda la mano. Los 3 probaron su propia medicina, y yo no tuve que moverme ni un dedo para que eso pasara. La vida misma se encargó de darles la lección. Si les está gustando esta historia y quieren que siga compartiendo testimonios como este, les pido de corazón que le den like
y dejen un comentario diciéndome qué les parece. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Me encantaría leer sus opiniones. Su apoyo hace que estos videos lleguen a más personas que quizás necesitan escuchar que no están solas en sus luchas. Cuando los de la corte se fueron ese día, me quedé pensando mucho tiempo. Estela y Lupita estaban en la cocina preparando algo de comer con lo poco que teníamos. El bebé dormía en una cuna improvisada con cajas y cobijas. Y yo pensaba en todo lo que había vivido en los últimos 3 años, en cómo me había quedado sola, sin dinero, sin ayuda, en cómo había tenido que aprender a sobrevivir con lo mínimo, en cómo había trabajado cosiendo hasta que me sangraban los dedos, en cómo había pasado hambre, frío, enfermedades sin poder comprar medicinas. Pensaba en mis hijos, que me habían abandonado cuando más los necesitaba. Ramiro Jr. con su orgullo y sus mentiras, que me había quitado mi casa para mantener un negocio que estaba quebrado desde el principio. Estela con su ambición y su vanidad, que había preferido una vida de lujos a las expensas de un hombre casado, antes que trabajar honestamente. Lupita con su necesidad de escapar, que había creído en un cuento de hadas, y terminó en la peor pesadilla. Pero también pensaba en mí misma. En esa Rosa Amelia que había aguantado un marido borracho durante décadas, que había trabajado toda su vida para que sus hijos no pasaran hambre, que había dado todo lo que tenía, incluso su única propiedad, porque confiaba en que sus hijos la iban a cuidar cuando llegara su vejez. Me di cuenta de algo importante. Yo había sido demasiado buena, demasiado confiada, demasiado dispuesta a sacrificarme por otros, sin esperar nada a cambio. Y eso no me había hecho feliz. Me había hecho víctima. Pero estos 3 años de soledad me habían enseñado algo que nunca aprendí en todos los años anteriores, que yo era más fuerte de lo que creía, que podía sobrevivir sola, que no necesitaba que nadie me salvara porque yo misma podía salvarme. Al día siguiente, me levanté temprano. Desperté a Estela y a Lupita. Les dije que nos teníamos que sentar a hablar las 3. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con un café aguado que era lo único que teníamos. Mis 2 hijas me miraban esperando que yo dijera algo. Les dije que teníamos 2 semanas para salir de la casa, que después de eso nos quedaríamos en la calle las 3 y el bebé si no hacíamos algo. Les pregunté qué pensaban hacer. Lupita fue la primera en hablar. Me dijo que quería buscar trabajo, cualquier trabajo, que ya no iba a depender de ningún hombre nunca más, que iba a cuidar a su hijo ella sola, que iba a salir adelante, aunque tuviera que trabajar de lo que fuera. Estela también habló. Dijo que estaba cansada de vivir de apariencias, de depender de hombres que solo la querían de adorno, que tenía 46 años y nunca había trabajado en serio en su vida, pero que ya era hora de empezar, que quería hacer algo de provecho, algo de lo que pudiera sentirse orgullosa. Las escuché a las 2 y sentí algo de esperanza. Mis hijas habían aprendido la lección, aunque les costó muy caro aprenderla. Les dije mi plan. Íbamos a mudarnos las 3 juntas a un lugar más barato. Íbamos a juntar nuestro dinero, aunque fuera poco. Íbamos a trabajar las 3 en lo que pudiéramos. Y nos íbamos a apoyar entre nosotras, como debimos haberlo hecho desde siempre. Estela y Lupita aceptaron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos una familia de verdad. Empezamos a buscar cuartos en renta. Encontramos uno en la colonia La Experiencia, chiquito pero limpio, con una cocinita y un bañito. La renta era de 2.000 pesos al mes, baratísimo comparado con lo normal, porque el edificio estaba medio caído y el barrio era peligroso. Pero no teníamos de dónde escoger. Hablé con doña Chuy y con otros vecinos contándoles lo que pasaba. Entre todos me ayudaron a sacar mis cosas de la casa antes de que llegara el día del desalojo. Muebles viejos, ropa, trastes, la máquina de coser. Todo lo cargamos en un camión de un señor que nos cobró muy barato, porque le dio lástima nuestra situación.
El día que me fui de esa casa que construí con mis propias manos, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de tristeza, pero también lloré de alivio. Porque aunque perdía mi casa, ganaba algo más valioso. Recuperaba a mis hijas. Nos mudamos las 3 al cuartito en la experiencia. Era apretado, incómodo, con las paredes tan delgadas que se escuchaba todo lo que pasaba en los cuartos de al lado. Pero era nuestro refugio. Lupita consiguió trabajo de cajera en un Oxxo. Ganaba poco, pero era algo. Estela se puso a vender productos de belleza por catálogo, yendo de casa en casa ofreciendo cremas y maquillajes. Yo seguí cosiendo, pero ahora con más clientes porque Estela me conseguía trabajo en las casas que visitaba. Entre las 3 juntábamos para la renta, la comida, los pañales del bebé. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba lo básico. Y lo más importante, estábamos juntas. Las noches en ese cuartito eran las mejores. Después de que el bebé se dormía, las 3 nos sentábamos a platicar. Hablábamos de todo, de nuestros errores, de nuestros sueños, de lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Lupita me contó toda la verdad de lo que pasó en Monterrey. Cómo su esposo la había engañado desde el principio, cómo había usado el dinero de ella para el restaurante y después se lo robó todo. Cómo la dejó cuando supo que estaba embarazada, diciéndole que ese hijo no era suyo. Cómo tuvo que dormir en la calle varias noches antes de que una señora bondadosa la llevara al hospital cuando empezó el parto. Estela me contó de don Ernesto. Cómo la había conocido en la tienda donde trabajaba. Cómo la convenció de dejar su trabajo para que se dedicara solo a estar bonita para él. Cómo descubrió que tenía otra familia cuando la esposa legal fue a buscarla para confrontarla. Cómo la corrió de la casa sin dejarla llevarse nada, ni siquiera la ropa que ella misma había comprado. Yo les conté de esos 2 años de soledad, del hambre que pasé, de las noches llorando, de sentirme abandonada por el mundo entero. Les conté cómo aprendí a sobrevivir, cómo los vecinos me salvaron más de una vez, cómo descubrí que era más fuerte de lo que creía. Lloramos las 3 juntas, pero también reímos. Reímos de lo absurdo que era nuestra situación. 3 mujeres torres viviendo en un cuartito, pobres pero juntas. Pasaron los meses y las cosas empezaron a mejorar poquito a poco. Lupita consiguió un trabajo mejor en una oficina, de recepcionista. Estela se hizo clienta fija en varios salones de belleza y le iba cada vez mejor con las ventas. Yo tenía tantos encargos de costura que a veces tenía que rechazar trabajo porque no me daba abasto. Juntamos nuestros ahorros y nos mudamos a un departamento más grande, de 2 cuartos. Ya cada quien tenía su espacio. El bebé de Lupita, que se llamaba Mateo, ya caminaba y llenaba el departamento de risas. Un día Estela llegó con una noticia. Había conocido a un señor en uno de los salones donde vendía productos. Un viudo de 60 años, maestro jubilado, que vivía solo. Le había pedido que saliera con él, pero esta vez Estela fue honesta desde el principio. Le dijo que era madre soltera, que vivía con su mamá y su hermana, que no tenía dinero. El señor le dijo que no le importaba, que quería conocerla mejor. Estela empezó a salir con él. Se llamaba Profesor Miguel y era un hombre bueno de verdad. Cuando lo conocimos, nos cayó bien a todas. Era humilde, respetuoso, trabajador. No tenía mucho dinero, pero tenía algo mejor: dignidad y honestidad. Lupita también conoció a alguien en su trabajo, un compañero de la oficina, divorciado, con un hijo. Se hicieron amigos primero, después algo más. Este hombre, que se llamaba Ricardo, era completamente diferente al estafador con el que se había casado antes. Era responsable, cariñoso, y adoraba a Mateo como si fuera su propio hijo. Yo las veía a mis 2 hijas rehacer sus vidas, pero esta vez con hombres de verdad, no con espejismos. Y me sentía orgullosa de ellas. Habían aprendido la lección, aunque les costó todo. ¿Y Ramiro Jr.? No volvimos a saber de él directamente durante mucho tiempo.
Pero por los chismes del barrio nos enteramos que seguía vivo, que había salido del hospital después de meses, que los agiotistas finalmente lo dejaron en paz porque se dieron cuenta de que no tenía nada de qué sacarle, que vivía en un cuartito con Sandra y sus hijos, trabajando de lo que podía, cargando bultos en el mercado. Su taller ya no existía. Las deudas lo habían devorado todo. Y él, que siempre fue tan orgulloso, ahora era un hombre quebrado en todos los sentidos. Han pasado 3 años desde que me dejaron sola y sin un peso. 3 años en los que la vida les cobró a mis hijos cada centavo de sufrimiento que me hicieron pasar. Hoy tengo 74 años. Vivo en un departamento modesto pero cómodo con mis 2 hijas. Lupita ya se casó con Ricardo y viven en el departamento de al lado. Estela se casó con el profesor Miguel y viven a 2 cuadras de aquí. Todas seguimos trabajando, todas nos apoyamos. Mi nieto Mateo tiene 3 años y es mi adoración. Estela está esperando su primer hijo, una niña. Voy a ser abuela de nuevo. Y esta vez, en circunstancias completamente diferentes. Ramiro Jr. vino a buscarme hace 6 meses. Lo encontré parado en la puerta del edificio. Flaco, envejecido, con la mirada apagada. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un mal hijo, que no merecía mi perdón, pero que necesitaba decírmelo. No le grité. No le reclamé. Simplemente le dije que ya todo estaba perdonado, pero que no esperara que las cosas volvieran a ser como antes. Que él había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Me preguntó si podía conocer a sus hermanas, si podía volver a ser parte de la familia. Le dije que eso no dependía de mí, que tenía que hablar con Estela y Lupita. Mis hijas lo recibieron, pero con distancia. Le dejaron claro que perdonar no significa olvidar, que podía visitarnos de vez en cuando, pero que no esperara que lo recibiéramos con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado. Ramiro Jr. entendió. Viene a visitarme una vez al mes. Trae a sus hijos para que conozcan a su abuela. Hablamos, tomamos café, pero hay una distancia que probablemente nunca se va a cerrar del todo. Y está bien así. Algunas heridas no se curan completamente, solo dejan de doler con el tiempo. ¿Saben qué es lo más irónico de todo? Que yo, que me quedé sola y sin un peso hace 3 años, hoy soy más feliz que nunca. No tengo mucho dinero, no tengo casa propia, no tengo lujos, pero tengo algo que no tenía antes: paz, dignidad y una familia que de verdad se apoya. Mis hijos lo perdieron todo tratando de conseguir más. Ramiro Jr. perdió su negocio y su orgullo persiguiendo el éxito. Lupita perdió su estabilidad buscando un príncipe azul que resultó ser un sapo. Estela perdió su casa bonita y sus lujos viviendo de apariencias. Y yo, que lo perdí todo sin buscarlo, terminé ganando lo más valioso. Me gané de vuelta a mí misma. Aprendí que no necesito una casa grande para sentirme en casa. Aprendí que no necesito dinero en el banco para sentirme rica. Aprendí que la familia no siempre es la que te tiene que cuidar, sino la que elige quedarse cuando todo se pone difícil. La vida les dio la lección más cruel a mis hijos, es cierto, pero también me dio a mí la lección más valiosa, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que a los 71 años, cuando me quedé sola y sin nada, todavía tenía la fuerza para reconstruirme. Y lo hice. Me reconstruí pieza por pieza, día a día, lágrima a lágrima. No fue fácil. Hubo noches en las que quise rendirme. Hubo momentos en los que el hambre y la soledad casi me vencen. Pero no me rendí. Y cuando mis hijas regresaron a mí, destrozadas por sus propias decisiones, yo ya no era la misma mujer que habían dejado atrás. Era más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. Les abrí la puerta, sí, pero no como una víctima que perdona a sus victimarios. Les abrí la puerta como una mujer fuerte que decide darles una segunda oportunidad, pero bajo sus propias condiciones. Y ellas lo entendieron. Entendieron que su mamá ya no era la misma, que ya no podían aprovecharse de mí,
que ya no iba a sacrificarme por ellas a costa de mi propia dignidad. Hoy, cuando nos sentamos las tres a comer en mi departamento, con los nietos corriendo alrededor, platicando de nuestros días, riéndonos de nuestras historias, siento una felicidad que nunca sentí en todos esos años viviendo en mi casa propia, con mi esposo borracho y mis hijos que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Esta felicidad es diferente. Es una felicidad ganada, merecida, construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y apoyo genuino. ¿Extraño mi casa? A veces, pero luego recuerdo todos los años que pasé ahí sola, abandonada, y me doy cuenta de que esa casa nunca fue realmente un hogar. Era solo una estructura de bloque y cemento. El hogar lo construí después, en un cuartito miserable de la experiencia, con mis 2 hijas destrozadas y un bebé recién nacido. Ahí, entre paredes delgadas y vecinos ruidosos, encontré lo que nunca tuve en mi casa bonita, una familia de verdad. Quiero decirles algo a todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a las que, como yo, ya pasamos de los 50, de los 60, de los 70, a las que sienten que la vida ya las dejó atrás, que ya no tienen nada que esperar, que su tiempo ya pasó. Les quiero decir que están equivocadas. Yo tenía 71 años cuando me quedé sola y sin nada. 71 años. Y tuve que empezar de cero. Y lo logré. No solo sobreviví, sino que encontré una felicidad que no conocía. Nunca es tarde para reconstruirse. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para ser feliz. Durante toda mi vida fui la mujer que se sacrificaba por otros, la esposa que aguantaba al marido borracho, la madre que daba todo por sus hijos, la abuela que prestaba su casa sin pensarlo 2 veces. Y eso no me hizo feliz. Me hizo miserable. Tuve que perderlo todo para aprender que mi valor no dependía de cuánto podía dar a otros, sino de cuánto me valoraba a mí misma. Cuando mis hijos me abandonaron, pensé que era porque yo no valía nada. Pensé que si ni siquiera mis propios hijos me querían, entonces era porque yo no merecía ser querida. Pero estaba equivocada. Me abandonaron porque yo les había enseñado que podían hacerlo. Les había enseñado que yo siempre iba a estar ahí, sin importar cómo me trataran. Les había enseñado que mi amor no tenía condiciones, y ellos lo aprovecharon. La lección más dura que aprendí es que hay que poner límites, incluso con los hijos. Que amar no significa dejarse pisotear. Que ser buena madre no significa ser una mártir. Y cuando finalmente aprendí eso, todo cambió. No porque mis hijos volvieran a mí arrepentidos, sino porque yo cambié la forma en que me veía a mí misma. Ya no soy la víctima de mis circunstancias. Soy la sobreviviente de mis batallas. Soy la mujer que cayó al fondo y logró salir a flote con sus propias fuerzas. Y si yo pude hacerlo a los 71 años, cualquiera puede hacerlo a cualquier edad. Así que a ti, mujer que estás escuchando esto, y sientes que ya no tienes salida, que ya todo está perdido, que es demasiado tarde para ti, te digo, no es cierto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para ser feliz. La vida tiene formas misteriosas de balancear las cosas. A veces tarda, pero eventualmente todos cosechamos lo que sembramos. Mis hijos sembraron abandono y cosecharon soledad. Sembraron egoísmo y cosecharon pérdida. Yo sembré sacrificio durante años y coseché abandono, es cierto. Pero cuando sembré amor propio y dignidad, coseché respeto y paz. No tuve que vengarme de mis hijos. No tuve que planear nada en su contra. No tuve que mover ni un dedo. La vida misma se encargó de enseñarles la lección que necesitaban aprender. Y yo, en lugar de regodearme en su sufrimiento, elegí ser la puerta que se abre cuando tocan arrepentidos. Pero una puerta con condiciones, con límites, con respeto mutuo. Porque perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa volver a ser la misma de antes. Perdonar significa soltar el rencor,
para poder seguir adelante, pero sin perder la dignidad en el proceso. Hoy miro hacia atrás y veo todo el camino que recorrí. Veo a esa niña de 6 años que se quedó sin papá. Veo a esa joven de 14 que trabajaba de sirvienta. Veo a esa esposa que aguantó un matrimonio difícil durante décadas. Veo a esa madre que dio todo por sus hijos. Veo a esa mujer de 71 años que se quedó sola y sin nada. Y veo también a esta mujer de 74 años que aprendió a quererse a sí misma, que aprendió que su valor no depende de cuánto da a otros, sino de cuánto se valora a sí misma, que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si pudiera hablar con esa Rosa Amelia de hace 3 años, la que lloraba sola en su casa vacía, sin saber cómo iba a sobrevivir, le diría: aguanta, va a doler, va a ser difícil, vas a querer rendirte 1000 veces. Pero aguanta, porque del otro lado de este dolor hay una versión de ti misma que nunca imaginaste que podías ser, una versión más fuerte, más digna, más feliz. Y a todas ustedes que están pasando por momentos difíciles, que sienten que la vida las abandonó, que creen que ya no hay salida, les digo lo mismo. Aguanten, no se rindan, no permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les quite su dignidad. Puede que la vida les quite todo, puede que pierdan su casa, su dinero, su estabilidad, pero mientras conserven su dignidad y su voluntad de seguir adelante, nunca estarán verdaderamente perdidas. Porque al final, lo único que realmente nos pertenece es nuestra propia fuerza interior. Y esa, nadie nos la puede quitar a menos que nosotras lo permitamos. Me dejaron sola y sin un peso. 3 años después, la vida les dio la lección más cruel, pero también me dio a mí la lección más valiosa, que soy más fuerte de lo que jamás creí y que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaron hasta aquí, les pido de corazón que le den like a este video y se suscriban al canal para seguir escuchando historias como esta. Cuéntenme en los comentarios de qué país me están viendo y si alguna vez pasaron por algo similar. Sus comentarios y su apoyo hacen que este canal siga creciendo y que pueda compartir más testimonios de mujeres que, como yo, aprendieron que nunca es tarde para ser felices. Y recuerden, amigas y amigos, la vida siempre, siempre encuentra la forma de poner las cosas en su lugar. No necesitamos vengarnos de quienes nos hicieron daño. Solo necesitamos seguir adelante con dignidad y el universo se encarga del resto. Que Dios las bendiga a todas y nunca, nunca se olviden de su propio valor. Me despido con mucho cariño. Su amiga Rosa Amelia Torres, desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima historia.